Muy buenas noches a todos, soy Felipe Fierro y esto es Mundo Anómalo, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para hablarles de ufología, fenómenos paranormales, criptozoología y de todos aquellos misterios que se ocultan en nuestro universo y tal vez más allá. El tema de hoy es la actualización de datos sobre los ovnis derribados de la semana pasada. Pero antes de comenzar, les quiero pedir que se suscriban a este canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para recibir cualquier publicación o transmisión en el futuro. También les invito a que se unan a la comunidad a través de Twitter y Facebook, donde me encuentran como Mundo Anómalo. Es muy importante que me ayuden compartiendo y comentando las publicaciones, así como dando like y compartiendo este video para hacerles saber al caprichoso algoritmo de Google que mi contenido vale la pena ser escuchado. Le quiero dar la bienvenida a las personas que se están uniendo al chat en vivo aquí en YouTube y al Spaces en Twitter, donde más adelante en el programa podemos platicar, contestar algunas preguntas y podrán participar en el programa. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Como saben, a estas alturas no necesito decírselo a nadie, ha estado en todas las noticias toda la semana, por todos lados, en redes sociales, en radio, en televisión, y si escucharon la transmisión de la semana pasada, pues ya saben lo que ocurrió el fin de semana pasado. El gobierno de Estados Unidos anunciaba por primera vez en su historia que había derribado 3 objetos voladores no identificados en su espacio aéreo y en el de Canadá. La semana pasada lo comentamos a profundidad con toda la información que había hasta el momento, pero toda la semana han estado ocurriendo cosas y vale la pena seguir hablando de esto porque es muy interesante y como les digo han ocurrido pues cosas, algunas muy poco interesantes, otras controversiales. Entonces pues vamos a comentar un poco lo que ha pasado. Para empezar, siguiendo un poco toda la oleada de avistamientos y de amenazas de derribos de objetos voladores no identificados. Como recuerdan, pues tenemos estos 3 que ocurrieron en Estados Unidos y Canadá. Después, ese mismo día en la mañana, el domingo pasado, China anunciaba que estaba rastreando un objeto volador en sus aguas territoriales y que estaban evaluando la posibilidad de derribarlo. También al día siguiente, o no, creo que ese mismo día, la Fuerza Aérea de Uruguay también hizo público a través de su sitio web y de sus redes sociales oficiales que también estaban rastreando una serie de avistamientos que estaban ocurriendo y que ya estaban siendo monitoreadas por el Servicio de Investigación de Objetos Anómalos que tienen en aquel país. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Después, el domingo, el día domingo, digo el lunes, perdón, al día siguiente del último programa, Rumania y Moldavia, ambas naciones de Europa del Este, también hicieron del conocimiento público a través de sus sitios oficiales y de comunicados de prensa que estaban rastreando una serie de objetos anómalos no identificados y al igual que los otros países estaban evaluando la posibilidad de derribarlos si es que no podían identificarse o si pensaban que podían ser una amenaza. Esto es, hay que tomarlo pues del lugar de donde viene. Recordemos que ahorita hay un conflicto armado en aquella zona, entonces supongo que este anuncio de Rumania y de Moldavia tal vez tenga más que ver con el temor de algún misil que perdió su curso o de aeronaves de alguna nación de Rusia o de alguna otra nación que puedan estar haciendo reconocimiento o espionaje o incluso ataques.
Entonces tal vez tenga más que ver con ese miedo que se debe de tener en toda esa zona de Europa a un enfrentamiento armado con Rusia que con los objetos derribados en Estados Unidos. Igual lo comento porque muchos ufólogos han estado retuiteando esta noticia, ligándolo a pues a lo que es una oleada de avistamientos ovni en distintos países en toda la semana, ¿no? Pero pues hasta ahí no ha trascendido más ese asunto de Rumanía y Moldavia. Después de todo eso, después de todo el alboroto que se hizo, de avisos, de anuncios, de que el primer ministro de Canadá salió a confirmar lo de los objetos, que el presidente de Estados Unidos también lo hacía, después de muchas conferencias de prensa, después de muchos comunicados de prensa, después de muchos boletines del NORAD, de este Comando Norte de Defensa Aérea de Estados Unidos, después de todo eso, después de que estuvieron todos esos días, hable y hable y hable sobre este tema, pues parece que se les enfrió un poco o que empezaron a dudar sobre lo que estaban haciendo, sobre lo que estaban comunicando, o pues no sé qué se les ha pasado por la cabeza, pero el punto es que al día siguiente de todo esto, entre, bueno, los días lunes, martes y miércoles, se hicieron nuevamente más conferencias de prensa por parte del vocero oficial de la Casa Blanca, John Kirby, y también por el presidente Joe Biden. Y lo que estaban diciendo con pocas, o con palabras más o palabras menos, lo que pasa es que están básicamente diciendo que arrepintiéndose de lo que habían dicho los días anteriores. Y ahora nos estaban diciendo, especialmente el vocero John Kirby, que, que pues siempre no, que siempre había, que siempre todo lo que estaban viendo y todo lo que derribaron pues eran globos, que nada más. Y, y que pues no había por qué preocuparse porque fuera nada, ningún peligro, ni porque fueran objetos extraterrestres, ni porque fuera ningún tipo de objeto desconocido, que no había nada de qué preocuparse. Nos venían a decir, después de tanto alboroto, que no, disculpe usted, son globos. Incluso el vocero, John Kirby, lo que llegó a decir es que específicamente, y lo cito, es que el consenso al que estaban llegando dentro del gobierno de Estados Unidos, dentro del gabinete, es que se trataba simplemente de globos publicitarios. Así lo dijo. Y bueno, la verdad es que este tema, vaya, a mí me resulta bastante inverosímil, incluso raya en lo ridículo, ¿sí? Por varias razones que más adelante comentaremos. Y bueno, después de estas declaraciones, eh, como pareciendo que tratando de zafarse de lo que habían dicho anteriormente, también no solamente el público y la comunidad ufológica no les creyó absolutamente nada, sino que lo importante aquí es que algunos funcionarios dentro del mismo gobierno, específicamente varios senadores,
pues tampoco le creyeron nada ni al vocero ni al presidente respecto a que simplemente eran globos. Y pues sus declaraciones, si bien no fueron como anunciadas desde el gobierno oficialmente, pero al final de cuentas son funcionarios activos dentro del gobierno, algunos de muy alto perfil, pues estaban públicamente poniendo en duda lo que estaba diciendo el presidente y el vocero de la Casa Blanca. Y no nada más lo dijeron así de pasadita, sino lo dijeron con muchos argumentos. Entonces también les voy a ir comentando que lo que fue ocurriendo con estas declaraciones de los congresistas. Básicamente, bueno, el primero de estos congresistas que salió a poner en duda la versión oficial fue el congresista Tim Burchett, que habló brevemente, él sí habló brevemente en una entrevista en una televisora estadounidense. Habló sobre el encubrimiento, sobre que esas declaraciones parecían tal cual un encubrimiento, y dijo textualmente que pues el gobierno de Estados Unidos lleva realizando un encubrimiento de la realidad ovni desde 1947. Eh, para quienes no lo sepan, 1947 es el año en el que ocurre el incidente de Roswell y también el primer avistamiento de un platillo volador en la historia, que fue por el piloto Kenneth Arnold. Entonces ese fue un año decisivo para la ufología. Y bueno, pues aquí el congresista nos viene a decir que desde 1947 el gobierno parece que ha estado encubriendo la realidad del fenómeno ovni. También dice algo así muy rompedor, que lamentablemente no hay evidencia, tenemos que simplemente tomar la palabra de este congresista. Y dice que él personalmente ha platicado y se ha entrevistado con varios pilotos de la Marina de Estados Unidos, y que en su opinión, después de tener acceso a información y después de haber hablado con estos pilotos, en su opinión, el gobierno de Estados Unidos ya ha recuperado artefactos voladores de origen desconocido en el pasado y lo mantiene en secreto. Repito, esto lo estoy citando textual, esto lo dijo el congresista Tim Burchett. Lo dijo el día martes. Entonces, pues son palabras muy fuertes, es un tema que para nada es menor, está hablando de lo que muchos ufólogos llevan diciendo los últimos 60 años, pero aquí pues viene de una fuente con mucha autoridad dentro del gobierno de Estados Unidos. Esa fue una. Después después viene otra pequeña entrevista en el que en esta ocasión el senador Mike Lee, representante del estado de Utah, él declaró que el día 14 de febrero se realizó una reunión clasificada. Clasificado significa que es básicamente top secret, o que solamente tienen acceso o funcionarios de alto rango. Entonces, que se llevó a cabo una reunión clasificada para algunos miembros electos del Senado, y que la información ahí dada por parte del secretario de Defensa del Departamento de Defensa, perdón, que la información ahí dada pues era muy pobre y ambigua, y que pues se podía adivinar que claramente la milicia sigue sin saber qué son esos objetos ni qué características poseen, ni el origen ni sus características. No saben qué demonios son. Esto lo dijo muy brevemente a unos reporteros saliendo de aquella reunión. ¿Sí? Esto lo dijo el senador por el estado de Utah, Mike Lee.
Veo en el chat, voy a hacer una pequeña pausa, parece que hubo algunos problemas y no me escuchaban al principio. Pero si así fue, pues bueno, ahorita estamos en vivo y a veces pasan algunos detalles técnicos, pero de todas maneras la grabación va a quedar completa para que puedan escuchar el programa entero en YouTube y más adelante en Spotify. Espero en esta misma semana ya poder empezar a subir estos programas en formato de podcast en Spotify. Entonces disculpen si no me escuchaban. Bueno, seguimos ahora con la declaración más, no solo la más larga, sino la más interesante. Porque esto, esto fue cuando el senador Marco Rubio, que es uno de los senadores más populares en Estados Unidos, es muy carismático. Hay quienes dicen que es presidenciable, etcétera, ¿no? Es una figura muy interesante en la política de Estados Unidos. Y no solo es senador, sino que es miembro del Comité de Seguridad del Senado. Esto es pues un grupo de senadores que son los que se encargan exclusivamente, además de sus labores legislativas, pues de todos los temas que tengan que ver con seguridad nacional. Entonces, obviamente tiene acceso a información que pocos tienen en el mundo. Entonces, ver esta entrevista, que duró poco más de 8 minutos, del senador Marco Rubio, resultó muy interesante. Si quieren verla completa, está en inglés, que no tiene subtítulos, pero se encuentra tanto en YouTube o la encuentran en nuestra cuenta de Twitter y de Facebook. Ahí colgué el video completo de la entrevista a Marco Rubio, pero voy a comentar los puntos más importantes por si no quieren verla o por si tienen alguna dificultad entendiendo el inglés sin subtítulos, pues les voy a resumir un poco lo que dijo este senador porque fue lo más interesante, creo, de esta semana. Entonces, bueno, estoy parafraseando, pero todo lo que voy a decir sale de la boca de Marco Rubio, ¿sí? No me inventé nada y lo pueden verificar en el video. Entonces, bueno, pues empieza diciendo que lo ocurrido ese fin de semana no es nada nuevo. Aclara muy puntualmente que dejando el globo chino aparte, que ese es un tema que ahorita ya lo tenemos que tratar aparte. Al principio parecía que el tema de los ovnis derribados y el tema del globo espía chino estaban conectados, pero ahorita eso ya está pues prácticamente descartado por un montón de razones y aquí lo confirma Marco Rubio. Dice, dejando el globo chino aparte, eso es otra cosa. Lo que pasó este fin de semana no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que vemos este tipo de objetos. Y dice, ver este tipo de objetos cilíndricos no es algo nuevo. Llevamos años viéndolos. Lo único nuevo que ha ocurrido es que ahora derribamos 3 y no sabemos por qué. Entonces, pues aquí él deja ver que lo que está haciendo muy incómodo dentro del mismo gobierno es que pues es un secreto a voces que el gobierno de Estados Unidos lleva décadas y décadas monitoreando actividad de estos objetos anómalos, pero no está claro dentro del mismo gobierno por qué ahora decidieron en un fin de semana derribarlos, ¿saben? Y dice él también, dice, hemos tenido cientos y cientos de estos casos en las últimas décadas y nunca se había derribado ninguno en 65 años que tiene existiendo el NORAD. Y ahora, en un fin de semana derribamos 3. Y nuevamente no sabemos por qué. Dice, tenemos una agencia encargada del estudio de este tipo de casos, pero por desgracia el Departamento de Defensa no está compartiendo toda la información
con la que cuenta con los científicos de esta agencia. Recordemos que ya tiene unos años que el gobierno de Estados Unidos acepta abiertamente, e incluso mostrando documentos con el presupuesto asignado y todo, acepta que tienen una agencia interna de investigación OVNI. Le han cambiado el nombre, han cambiado de directores, han hecho un montón de cosas porque se ha generado ahí un poco de caos interno con todo este tema de la desclasificación, de comenzar a hablar abiertamente de estos temas. Entonces primero se llamaba ATIP, ahora ya le cambiaron el nombre a algo que suene más salido de Marvel, ahora se llama Arrow. Y bueno, el nombre es irrelevante. El punto es que el Departamento de Defensa ha tenido agencias de investigación de objetos voladores no identificados por décadas, con otros nombres y etcétera, pero los ha tenido. Entonces aquí este senador nos confirma una vez más que tienen esta agencia, que está conformada no solo por militares, sino por un equipo científico especializado, y hace el reclamo de que el Departamento de Defensa no comparte la información que tiene con estos científicos, y dice que es muy muy importante que los científicos tengan acceso a toda la información para poder saber qué son. Él descarta un poco al principio de esta entrevista, descarta el tema de origen extraterrestre, dice que ese no es un tema que ahorita les preocupe, pero más adelante en la entrevista dice otras cosas que parece que no está totalmente descartada esa teoría. Nuevamente dice dentro de esta entrevista, porque lo estoy diciendo un poco en desorden, porque a él lo abordan un montón de reporteros en bolitas saliendo de su oficina, y entonces está contestando preguntas. A veces no se alcanza a escuchar lo que le preguntan, pero dice por ahí en respuesta a un reportero, dice: no, estos no son globos chinos, estas cosas son muy diferentes. Eso sí lo dice textual. Entonces otra vez nos están diciendo que pues no son globos chinos para nada. Una reportera le pregunta puntualmente, más adelante, ya casi al final de la entrevista, le pregunta qué opina de la hipótesis de origen extraterrestre de estos objetos. Y pues él dice: si son de origen extraterrestre no sabría cómo reaccionar. Es más, casi espero que lo sean, porque si una nación adversaria tuviera la tecnología con estas capacidades para evadir nuestros sensores, sería muy preocupante. Eso también lo dice textual este señor. Y bueno, eso es básicamente la entrevista de Marco Rubio. Es interesante. Dice cosas que sí nos dejan pensando. Nos dejan pensando por qué dentro del mismo gobierno no se ponen de acuerdo en qué decir y en qué no decir. ¿Por qué no hay esta cooperación entre agencias? ¿Por qué tenemos agencias especializadas en investigación de objetos no identificados dentro del mismo Departamento de Defensa, pero las otras dependencias del Departamento de Defensa no le comparten la información completa a esta agencia? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Esa agencia a qué se dedica? ¿Es solo una fachada para decir que los investigan, pero en realidad no lo hacen? ¿O incluso hay algún tipo de confronta dentro del gobierno donde haya facciones que buscan que estén a favor de la desclasificación del tema y hay otras facciones que no? Entonces pues ahí haya esa pequeña lucha. La verdad es que no lo sabemos, pero son cosas que simplemente pues le echan más carnita al pozole y hacen muy muy rico y muy interesante todo este tema, ¿no? Surgen más y más preguntas entre más salen funcionarios a hablar. ¿Qué otros funcionarios han hecho declaraciones? Pues también el senador Richard
Blumenthal dice muy rápido, nada más dice una frase, también en una muy breve, ni entrevista llega, nada más es una pequeña frase que dice cuando lo interceptan una serie de reporteros y dice: el pueblo americano debe recibir más información al respecto. Están listos para ello, pueden manejarlo y merecen saberlo. Esta creo que es la de todos los funcionarios que salieron a decir cosas durante la semana. Creo que esta es a mí la que más me impresiona, porque la manera en la que lo dice, pues no está diciendo ya díganles que son espías, o sea, está diciendo están listos para ello y pueden manejarlo. ¿A qué se refiere? ¿Acaso se refiere a que en verdad ocurre toda esta conspiración de la que se habla tanto, en la que existe un verdadero contacto con seres extraterrestres, entre seres extraterrestres y los gobiernos del mundo, y poco a poco nos van aclimatando para enfrentar esa realidad, y este senador opina que ya estamos listos? ¿O a qué se refiere? O sea, ¿para qué? ¿Para qué el pueblo tiene que estar listo? Y contrasta muchísimo con las declaraciones de John Kirby, que nos decía que simplemente eran globos publicitarios. Bueno, si son globos publicitarios, ¿por qué la gente que tiene acceso a información clasificada, la gente que es invitada a reuniones clasificadas de seguridad, de repente nos dice estas cosas? No tendríamos por qué estar listos ni ser capaces de manejar el hecho de que haya globos publicitarios volando por ahí. Entonces esta es probablemente aunque es la más corta de las declaraciones de senadores, pero creo que es la que más me deja pensando, ¿no? Y bueno, también durante esta semana ocurrió, esto fue en un podcast, una entrevista a un piloto de combate que nada tiene que ver con lo ocurrido, ajá, claro, es simplemente pues estas personas en el podcast consiguieron a un piloto de combate retirado, me parece que es un piloto de F-16, para hablar acerca de algunos detalles técnicos que se habían estado dando a conocer a través de los boletines de NORAD y de otros comunicados de prensa de defensa. Entonces, eh, algo que comentaba este piloto es específicamente respecto a los misiles que se utilizaron para derribar los objetos desconocidos. Se hizo público casi desde un principio que los misiles, bueno, que los aviones que habían interceptado a estos tres objetos habían utilizado misiles AIM-9X, coloquialmente conocidos como Sidewinders. Y bueno, para la enorme mayoría de personas eso no significa absolutamente nada, es simplemente un tipo de misil y es un dato irrelevante. Pero al escuchar hablar a este piloto, se vuelve importante porque resulta que lo que comenta este piloto es que este tipo de misiles tienen básicamente dos maneras de detonar. No son como otros misiles tal vez más sofisticados que son hasta controlados por inteligencia artificial o guiados por láser, o no, estos son misiles que llevan existiendo prácticamente, si no me equivoco, desde los 70s, este tipo de misiles. Entonces son misiles pues de los más utilizados porque son muy versátiles, son entre comillas baratos, aunque no lo son en realidad, pueden llegar a costar hasta $450,000 cada uno, pero bueno, dentro de los arsenales sofisticados que maneja Estados Unidos eso se considera barato. Ya quisiera yo tener algo así de barato. Pero bueno, el punto es que estos misiles, comenta el piloto, que tienen solo dos métodos para poder detonar. Uno es por proximidad al calor.
Son tipo de misiles que vemos todo el tiempo en películas, que van buscando la fuente de calor, que son los motores de un avión enemigo al que fueron disparados. Entonces, al acercarse lo suficiente a una fuente de calor, este misil explota, eh, asumiendo que ya está cerca del avión enemigo, y explota para poderlo derribar. Entonces, ese es uno. El segundo método de detonación que tienen estos misiles es por impacto. Y pues no hay mucha ciencia, le pega algo y explota. Lo interesante es que este piloto, recordemos que es un piloto retirado, no es ningún novato, probablemente tiene miles y miles de horas de vuelo, comentan que tiene experiencia en combate, entonces sabe perfectamente de lo que está hablando. Y comenta este piloto que si fueran en verdad globos, no hay manera en la que esos misiles hubieran podido detonar cerca de esos objetos. Porque si es un detonador de proximidad térmica, pues obviamente un globo, y mucho menos a 40 o 60 mil pies de altura, tiene una fuente de calor lo suficientemente potente como para que el misil lo confunda con el motor jet de un avión de combate. Es imposible, es impensable. Incluso esos globos se sabe que se tienen que hacer de ciertos materiales para evitar la congelación a esas altitudes. Entonces, para nada un misil de detonador de proximidad térmica podría detonar. Y el otro tipo de detonador, que es por impacto, pues comenta este piloto que tampoco sería posible detonar uno de estos misiles en un globo. Simplemente el globo no tiene la masa necesaria para que el detonador de impacto lo detecte. O sea, prácticamente pues, el misil, si lo disparas a un globo, pues se va de largo, lo poncha como aguja, y el misil sigue y sigue y sigue hasta que encuentre un objetivo. No dice que es imposible que un misil de estas características haya detonado cerca de un globo. Entonces, pues aquí ya tenemos otra fuente más, otra fuente pues bastante calificada, que está directamente contradiciendo la versión oficial de que eran globitos publicitarios. Incluso uno de los senadores, no recuerdo cuál, hace mucho énfasis en que si por alguna razón de seguridad o de clasificación, pues el Departamento de Defensa no está listo para revelar toda la información sobre estos objetos, pues al menos tendría que revelar cuál fue la justificación que ellos le dieron al presidente para que el presidente autorizara el uso de jets de combate y el uso de misiles. Lo menciona desde un punto de vista totalmente pragmático, así de, a ver, yo soy senador, yo tengo que encargarme también de monitorear en qué se gasta el presupuesto público de defensa, y pues si no nos van a decir qué son estos objetos, al menos díganos lo suficiente como para entender cómo es posible que se gastaron cerca de 2 millones de dólares en misiles y se gastaron cientos de miles de dólares en recursos, en horas de vuelo, en tiempo de vuelo, para ir y derribar. Y así lo dice como de manera sarcástica, lo dice, no, pues nos tienen que decir cómo es posible que se haya gastado tanto dinero en derribar un par de globos de Macy's. Macy's es una tienda departamental de Estados Unidos, entonces pues lo dice como de manera burlona, ¿no? Como si aquí dijéramos, no, pues imagínate que la Fuerza Aérea se fue a dispararle unos globos de Electra, ¿no? Pues no tiene sentido, ¿no? Se raya en lo ridículo que el sistema, o sea, el NORAD, no solo el Departamento de Defensa, sino el NORAD, este Comando de Defensa Aeroespacial, tiene probablemente la red de radares más sofisticada de este planeta. ¿Sí? A lo mejor rivalizan por ahí de China o de Rusia, pero
probablemente tiene uno de los sistemas de radares más sofisticados del planeta. ¿Cómo es posible que ese sistema haya confundido un par de globos con el logo de una empresa con objetos lo suficientemente peligrosos, con objetos que no se pueden determinar sus características, y que eso haya provocado que algo tan sencillo haya provocado que el presidente haya ordenado que se mandaran jets a derribarlos? Es muy muy raro. Y además también tenemos los testimonios de los pilotos que se encargaron de hacer los derribos y de los pilotos de reconocimiento que se acercaron a estos objetos previo al derribo. Eso lo comenté la semana pasada. Ya son públicos los audios de cabina de los primeros F-18 que se acercaron en un vuelo de reconocimiento cerca de estos objetos. Y pues estos pilotos dicen que tuvieron interferencia en sus sistemas y dicen que no podían realmente identificar al objeto a simple vista. Y aquí nuevamente tenemos probablemente a unos de los pilotos mejor entrenados y mejor calificados justamente para hacer eso. O sea, estos pilotos son los mejores del mundo en detectar una amenaza aérea. ¿Cómo es posible que uno de estos pilotos no pueda distinguir entre un globo publicitario y un objeto anómalo inidentificable? Es impensable. Están súper entrenados para detectar tipos de aviones, tipos de misiles, tipos de helicópteros, para detectar satélites, para detectar todo. Es parte de su entrenamiento rutinario el discernir qué tipos de objetos están volando a su alrededor para poder hacer decisiones en un combate. Entonces también a mí me resulta, pues sí, ridículo, como ya lo dije, el tema de que disculpen ustedes, son unos globos de Macy's. No. Y pues sí, como lo dijo el senador Tim Burchett, nos llevan contando la misma historia de que son globitos desde 1947. Y aquí pues sí aprovecho para comentar sobre el caso Roswell, porque pasó de una forma muy similar. Obviamente en los años 40 no existían redes sociales, no existía internet ni de lejos. Era una... La gente obtenía información de manera muy diferente a como la obtenemos ahora, pero las cosas pasaron de manera muy muy similar. Eh, en los periódicos locales, y esto lo pueden googlear, los periódicos del caso Roswell. Los primeros periódicos y la radio local de ese condado reportó que la misma fuerza aérea había recuperado un objeto de origen desconocido. Así lo decían. O sea, fue no recuerdo el nombre de este coronel. Fue un coronel de la Fuerza Aérea el que hizo el anuncio oficial en un periódico local, diciendo pues que se había estrellado un objeto volador no identificado y que iban a recuperarlo. Y al día siguiente aparece en el periódico ya la versión oficial que desmentía esa primera versión de ese coronel. Y esa es la famosa foto donde sale un oficial de la Fuerza Aérea posando para la foto con unos pedazos de lo que parece francamente papel aluminio, y diciendo que no, que era un globo meteorológico de estos que van envueltos como en una película reflejante metalizada, y que por eso parecía un platillo volador metálico. Esa es la foto famosa del caso Roswell. Entonces ocurrió algo muy similar a lo que está pasando ahorita. En ese momento solo pasó en periódicos locales, pero es prácticamente lo mismo. Sale un día
una fuente oficial de la Fuerza Aérea a decir derribamos objetos voladores no identificados, y al día siguiente sale otro de mayor rango a decir no, no es cierto, era un globo. Y desde entonces, cada vez que hay un avistamiento importante, sale la Fuerza Aérea o la NASA a decir que son globos. Las luces de Fénix nos dijeron que eran globos. Y es un avistamiento de los más importantes del siglo pasado, del siglo XX, porque hay cientos y cientos de filmaciones. El avistamiento duró muchos minutos. Es más, creo que duró 2 horas. Cientos de personas viendo un objeto triangular en forma de delta, con 7 o 9 luces que se prendían y se apagaban, flotando sobre la ciudad de Fénix. Eso ocurrió, es innegable, hay mucha evidencia de que eso ocurrió. ¿Qué era ese objeto? No lo sé, no estoy diciendo que sea una nave nodriza llena de reptilianos, para nada. Simplemente estoy diciendo que es un objeto desconocido que estuvo flotando por mucho tiempo sobre la ciudad de Fénix y cientos de personas lo filmaron. Y entonces sale la Fuerza Aérea otra vez, ¿sí? 40 años después de Roswell, a decirnos que eran globos, que no se preocupen. Entonces ya incluso hubo una lluvia de memes ridiculizando este tema, y alguien hizo una tabla de identificación de objetos de la Fuerza Aérea, y venían ahí dibujados ovnis, el halcón milenario, el Enterprise de Star Trek y todo, ¿no? Y todo venía clasificado como un globo, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que prácticamente nadie se está creyendo que solamente eran unos globos publicitarios, eso es un hecho. En esto, lo importante aquí es que ya no solo son los ufólogos de sombrerito de papel aluminio los que están diciendo esto, sino medios mainstream están poniendo en duda esto. Si bien no desde la perspectiva de contacto extraterrestre, como sí lo hacen los ufólogos, pero sí desde la perspectiva oigan, no nos mientan, porque claramente no era solo un globo. Entonces, bueno, eso ha sido todo el tema que ha estado circulando, ha sido toda la información que he podido. Digo, hay otra, pero pues lo importante que he podido recopilar, pues es lo que les acabo de contar. La realidad aquí es que ya han pasado 9 días desde el primer derribo y seguimos sin saber qué era esos objetos. No sabemos qué son, nadie lo sabe, no lo saben ni los ufólogos más alocados, tampoco lo saben los escépticos más conservadores, tampoco lo sabe la misma gente dentro del gobierno, no lo saben los senadores que están a cargo del Consejo de Seguridad de toda la maldita nación. Nadie sabe qué son esos objetos. Sigue siendo un completo misterio. Y eso lo hace exquisitamente interesante porque por primera vez no tenemos una respuesta clara, y además está avalada por datos, ¿sí? Que ese es un tema muy importante. Si solamente fueran globos, a mí me encantaría saber por qué no... a mí me encantaría saber por qué no se revelan los datos de radar, ¿sí? ¿Por qué no se revelan las comunicaciones de a bordo de los pilotos? ¿Por qué no se revelan los testimonios de los pilotos, las bitácoras de vuelo, las comunicaciones con torre de control, los datos de radar de a bordo del avión, los datos de radar en tierra? Si solo fueran globos, no tendría ningún problema en estar revelando esta información. Y sin embargo se la han guardado. Y no solo públicamente, sino que esa información no la han compartido ni siquiera con la agencia encargada
de estudiar los objetos no identificados. Entonces, pues la única conclusión a la que podemos llegar ahorita con la información que hay es que definitivamente hay un encubrimiento, hay algo que no nos están diciendo y que hasta la fecha nadie, ni siquiera ellos mismos, saben qué demonios son esos objetos. Entonces, pues esa es la conclusión a la única conclusión a la que se puede llegar en este momento. Y bueno, pues podemos pasar a la segunda parte de este programa. Antes me gustaría recordarles nuevamente lo importante que es que le den like al video y a las publicaciones, que me busquen y me sigan en redes sociales, en Twitter y en Facebook, donde me encuentran como Mundo Anómalo, y que le hagan saber al bendito algoritmo de YouTube que este contenido vale la pena, dándole like al video y suscribiéndose al canal, ¿sí? Tuve un problema con mi celular, no sé cómo, se me trabó un poco, lo tuve que reiniciar, pero el Space seguía corriendo por alguna razón mientras reiniciaba el teléfono. Entonces, seguramente ya me lo están diciendo aquí en el chat. Pues sí, se quedó como en mute el Space, no se escuchaba nada, pero es por eso, ¿sí? Es una lástima, disculpen los que estaban conectados en Twitter. Hasta ahorita ya arrancó, ¿sí? A veces la tecnología nos traiciona cuando más la necesitamos, ni modo. Y bueno, dicho todo esto, o si se perdieron quienes estaban escuchando en Twitter la primera parte o algunas porciones y tienen dudas, pues ahora podemos contestar a algunas personas en el chat, o si alguien quiere hablar a través de el Spaces, es bienvenido. Nada más envíe la solicitud y con mucho gusto le doy la palabra con el micrófono abierto en el Spaces para que pueda compartirnos algo. Mientras tanto, pues aquí en el chat están Paola, Rodrigo, Citlali, Isbeidi, Jesús, Samuel. Muchas gracias por estar aquí. Nos dicen que sí, que sería el colmo que vuelen los globos de Macy's, que son una gran amenaza. Sí, sería el colmo, ¿no? Incluso como dice Jesús, siendo increíblemente crédulos para tragarnos el relato de los globos, pues es una grosería que se estén gastando misiles de $450,000 en volar globitos con el logo de una empresa, ¿no? Y eso también hablaría muy mal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿no? El mundo entero les teme, han dominado militarmente al mundo los últimos 70 años y resulta que no pueden distinguir un globo de una amenaza. Híjole, yo no me la creo. Sí, Samuel nos decía que no podía escuchar en Twitter. Sí, disculpen, fue por ese tema que se me reinició el celular. Y hasta el momento, o al menos si hay manera, yo no sé hacerla, pero solamente se puede activar un Spaces de Twitter desde el celular. Todavía no hay manera de hacerlo desde la computadora, o si alguien sabe cómo hacerlo, por favor dígame, porque sí está medio complicado tener aquí varios aparatos funcionando al mismo tiempo. Me gustaría poderlo hacer todo desde un mismo lugar, pero bueno, ya creo que ya está solucionado esto. Y sí, como dice Paola, en YouTube se quedará completo, espero. Y también espero ya esta misma semana los audios de estas transmisiones. Nada más tengo que hacer ahí unos 2 o 3 temas técnicos de configuración para poderlos subir a Spotify y que los puedan escuchar en formato de podcast de manera más cómoda y cuando quieran. Jesús nos dice: pienso que su cortina de hierro alrededor de estos avistamientos ya es ridícula.
Se han publicado grabaciones de encuentros con pájaros y ahora resulta que unos globos son clasificados. En lugar de encubrir, solo generan más dudas. Sí, exactamente. Exactamente, la verdad ya es ridículo. No hay manera realista de que sigan diciéndonos que todo esto es un globo. Especialmente teniendo un informe UAP en donde vienen listados cientos de casos donde nos dicen que los casos ahí listados están ahí porque no hay manera de que sea un error de identificación. Ahí viene enlistados todos los criterios que tienen estas agencias para catalogar un objeto como un UAP, y algunos son que no tenga medios de propulsión visibles o entendibles, que se pueda mover de manera inteligente, que pueda moverse a través de medios como agua, aire, eh, de manera común o de manera fluida. Entonces hay muchos parámetros. Un parámetro muy importante para catalogar un objeto como un UAP es que haya confirmación multisensor, y así lo dicen, porque con eso lo que descartamos es que un radar haya fallado o que un radar haya visto algo, como tal vez un globo, una parvada de pájaros o algo, y por alguna circunstancia técnica lo haya detectado como un objeto. Puede ocurrir en algunas ocasiones, algunos radares funcionan mal, como ahorita mi celular funcionó mal. Entonces, por supuesto que los aparatos pueden fallar, pero el criterio de catalogar un objeto como un UAP es que haya multisensor, que haya confirmación multisensor, o sea, y no solamente que haya varios radares confirmándolo. El que digan multisensor significa que tiene que haber al menos dos sensores de distinto tipo. Entonces tiene que haber una confirmación a lo mejor visual de un piloto combinada con la confirmación de un radar. O tiene que haber la confirmación de una firma de calor con la detección de una emisora de microondas por algo, por decir ejemplos. Entonces, claramente, si estas personas salieron a decir, oigan, vamos a derribar unos UAPs, es porque ya habían cumplido esos criterios. Entonces, ¿cómo es posible que después vengan a decirnos que eran globitos? Es impensable, ¿no? Sí, y como dicen aquí en el chat, no se ha dicho de qué empresa eran los supuestos globos. Y es que sería muy sencillo. Los aviones de combate van grabando el audio de sus comunicaciones y van filmando el que se llama el HUD de su avión, que es esta como pantallita casi holográfica que se ve a través de esta pantalla, y vienen ahí un montón de datos como altitud, velocidad, posición, etcétera, ¿no? Entonces, si fueran globitos y para despejar dudas, pues podrían compartir la filmación del HUD donde se ve la forma del globo y donde podrían haber dicho los pilotos de reconocimiento, oigan, ya vi que es un globo y tiene el logo de Ford, ya déjenlo en paz, ¿no? Pero no han dicho que, o sea, no hay ninguna confirmación. Y exacto, la empresa a la que pertenece, claro, sí, exacto, la hipotética empresa a la que pertenezca ese globo, no, nada, no, ni siquiera nos dan ningún tipo de información que nos haga creer que son globos. Entonces, pues sí, el tema veo que se va enfriando un poquito en los medios mainstream. En Twitter y en la comunidad ufológica, pues está que arde toda la semana, todos los podcasts, todos los lives, todos los spaces, todo ha girado en torno a estos eventos porque son muy importantes. Y pues como ya les dije, seguimos sin saber qué demonios son estos objetos. Solamente encontramos contradicciones al interior del gobierno, encontramos declaraciones ridículas de globitos flotando por ahí y sin ninguna evidencia que avale que en efecto era un globo. Nos dice en el chat Citlali
Creo que es muy importante lo que comentó el senador. De verdad el mundo está preparado para recibir información y por respeto dejar de tratar a todo el mundo como tontos. Pues claro, claro, claro. Y pues en ese tema, hablando de la hipótesis que en la comunidad ufológica es la que está preponderando, que se trata de ejercicios de aclimatación para el público, para la sociedad. Sí, incluso yo teorías que he escuchado es que pues no existe ningún objeto derribado, o sea, todo se lo inventaron y por eso no tenemos ni fotos de los globos, ni tenemos los restos recuperados, que por cierto, también el vocero de la Casa Blanca, se me olvidó comentarlos, creo que desde el martes ya dieron por terminada la búsqueda, o sea, buscaron 2 cochinos días y dijeron, no, no vamos a encontrar nada, ya vamos a cancelar la búsqueda, entonces ya no están intentando buscar nada, encontrar esos restos, ¿no? Pero bueno, esta teoría que he escuchado mucho habla de que pues en realidad todo fue un simple montaje mediático. Igual y los aviones ni despegaron, no había objetos, no derribaron nada, simplemente soltaron esas bombas de información para ver cómo reacciona la gente en un intento de ir midiendo la reacción social y de ir aclimatando a la sociedad para un próximo contacto abierto. ¿Sí? Esto es ahorita de lo que más se está hablando dentro de la ufología, que es parte de lo que ya se viene hablando de 3 4 años para atrás, acerca de la desclasificación y de la preparación del mundo para un verdadero contacto con una civilización extraterrestre. Y pues que estos serían ejercicios para ir aclimatando a la gente, para en un intento de no crear pánico sobre todo, ¿no? Hablan de que si se revela realmente el origen de estos objetos, pues habría pánico, y habría caídas económicas, habría caos social, habría crisis existencial y religiosa, hay un montón de supuestos. Y entonces se explicaría que este tipo de ejercicios serían falsos simplemente para ir aclimatando a la gente y cuando venga ese contacto evitar el pánico. Ahí yo podría creer un 90% esa teoría, pero hay una duda que no me puedo quitar de la cabeza y es que si algo aprendimos durante los últimos años, durante la pandemia de COVID, es que los gobiernos no solo no intentan evitar el pánico, sino que les conviene muchísimo tener a sus sociedades en pánico. Y lo vimos claramente, eso ya lo sabemos, es un hecho comprobado que la gente en pánico está dispuesta a encerrarse, está dispuesta a inyectarse lo que le den, aunque sea experimental, está dispuesta a renunciar a su libertad, está dispuesta a acusar vecinos, está dispuesta a golpear gente en la calle por no usar cubrebocas. La gente está dispuesta a muchas cosas que normalmente no querría cuando está en pánico. Y entonces pues muchos gobiernos y empresas se beneficiaron mucho de ese pánico. Entonces la duda que tengo respecto a esta teoría es que sabemos que les conviene el pánico. Entonces, ¿por qué en este tema en particular estarían tratando de evitarlo? A menos que... No lo sé, no lo sé, ya es aventurarme demasiado, ¿no? Ya decir un paso más allá, decir que ya está todo pactado tal vez con una civilización extraterrestre y como dentro de ese tratado o pacto pues está indicado que así sea, ¿no? Eh, pero bueno, es algo de lo que se está hablando mucho, es lo que más se está diciendo en la comunidad ufológica, ¿no? Nos dice Jesús, a riesgo de caer en la paranoia, ¿creen que el derrame químico de hace unos días esté relacionado? Me refiero a que si lo estarán usando para desviar la atención. También lo pensé y también es una cosa que se manejó en algunos otros spaces en los que estuve y en algunos programas que escuché. También se manejaba eso.
Porque sí fue algo importante ese derrame químico, no fue cualquier cosita, ¿sí? No fue como que se quemaran unas llantas y ya, ¿no? No es nada más un mito negro, sino sí tenía una... O sea, todos los químicos que viajaban en ese tren al momento de empezarse a combinar y a quemarse todos juntos, pues generaron una nube no solamente contaminante, sino una nube tóxica que hablaban de que el pueblo donde ocurrió podría quedar inhabitable por décadas, así como ocurrió con Chernobyl. Entonces sí fue un tema mayor que casi no estuvo en medios, pero no sé si se hubieran aventado el paquetote de ponerse a hablar de ovnis para tapar eso. O sea, es muy fácil ponerse a hablar simplemente de algún ataque en Afganistán otra vez, o de lo que dijo Putin, o de que, o sea, no sé, habría otras maneras de hacerlo sin tocar un tema como tan fuera de lo normal para el gobierno. Creo que habría otras maneras de encubrir eso. Y además, pues tristemente a la gente no le importa tanto el tema de la contaminación química. El grueso de la gente jamás va a entender por qué es importante, ¿no? O sea, van a decir, ay, pues sí, se evacuó un pueblo y ya no pasa nada, ¿no? Jamás van a entender el alcance y ambiental que tuvo, que va a tener esa nube química que estuvo viajando por kilómetros y que poco a poco se fue condensando y fue depositando un montón de residuos súper tóxicos que resultaron en la muerte masiva de peces y de aves por todos los lugares donde iba pasando esa nube, ¿no? Entonces no sé si realmente es algo que valga la pena tapar, porque a la gente igual no le importa tanto, no lo sé, tampoco lo puedo descartar. Pero no sé si se hubieran, sobre todo, aventado el paquete a ponerse a hablar de ovnis, ¿no? No lo sé, creo que habría otros temas, pero también puede ser. Digo, ya es algo que sin duda, si no estaba planeado, se aprovechó un poco para desviar la atención de eso. Eh, Nos dice Isbeid y tanto presupuesto para buscar 2 días y ya. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Pues eso lo comentaba desde la semana pasada, cuando se hablaba de que iban a recuperar los restos de estos objetos. Pues yo ya comentaba que si cuando ocurre un accidente aéreo, a, los equipos de rescate pasan semanas o meses buscando los restos. Incluso hay muchos casos en donde nunca se recupera la famosa caja negra de un avión. Eh, o nunca se recuperan los cuerpos y estamos hablando de aviones el tamaño de 2 o 3 autobuses y con un peso enorme y con miles y miles de partes y nunca logran recuperarlo así de rápido. Entonces también ese es otro punto que, ay, sí, lo busqué 2 días y no lo encontré. O sea, caray, hay veces que yo me tardo 2 días en encontrar unas llaves aquí adentro de mi casa, ¿no? Y no significa que no estén. Entonces, o sea, no es verosímil que haya sido un intento real de recuperar esos restos, ¿no? O sea, 2 días no son suficientes para nada, para buscar nada y mucho menos en lugares tan remotos como lo son el Yukon o como pueden ser los grandes lagos, que también son lagos, pero son de verdad del tamaño de océanos. Entonces, para nada fue suficiente. Y no sé si tengan alguna otra duda o comentario por ahí. Si alguien en Spaces quiere comentar algo o aquí en el chat, son bienvenidos. Y mientras tanto aprovecho de manera obsesiva para recordarles que si les está gustando este programa, por favor le den like y lo compartan
tanto en YouTube como en redes, porque esa es la manera en la que yo me doy cuenta que vale la pena hacerlo, ¿sí? Tiene que valer la pena para mí hacer esto y tiene que valer la pena para ustedes el escucharme. Entonces, pues entre más difusión haya, más movimiento, más comentarios, más likes, más shares y todo haya, pues así no solo yo, sino que también los algoritmos se darán cuenta de que esto es algo que vale la pena y lo mostrarán a otras personas y a mí me motivará a seguir haciendo esto. Y pues parece que ya no tenemos más comentarios. Entonces pues ya llegamos a la pasadita la hora de programa. Me parece que va siendo hora de despedirnos por esta semana. Me gustaría que me dijeran en los comentarios en YouTube o en Twitter qué otros temas les gustaría que tocáramos. Quienes ya me siguen de hace un tiempo, pues ya sabrán el tipo de temas que normalmente toco. Me apasionan los temas del misterio, de la ufología, de la criptozoología, de fenómenos paranormales, de misterios de la historia y casos extraños en la historia. Entonces pues déjenme saber en los comentarios de qué les gustaría que hiciéramos otros programas, porque mi intención es cada domingo hacer un programa en vivo y poco a poco pues ir construyendo el canal de YouTube y ir subiendo a Spotify los audios en formato de podcast para que lo puedan escuchar. Y pues bueno, si ya no tenemos nada que comentar por el momento, si ya no tenemos más dudas o comentarios, voy a revisar rápido que no haya nada que se me haya pasado. Creo que no. Entonces, pues yo me despido de ustedes. Hasta la próxima semana. Nos dicen en el chat que uno de criptozoología estaría muy bueno. Es un tema que se toca muy poco, además. Muchísimos canales de este tipo pues se clavan en los ovnis y en los fantasmas. Entonces sí me gustaría hablar un poco más de criptozoología, porque aunque no lo crean, el chupacabras no fue una moda de los 90s, es una cosa que sigue ocurriendo. Incluso hay un investigador chileno que lleva 25 años rastreando todos los casos de avistamientos y de ataques de chupacabras. Incluso ha podido llegar a predecir dónde van a ocurrir los siguientes ataques debido a que ha recopilado tantos datos. Su investigación es única en el mundo, entonces tal vez valdría mucho la pena tocar ese tema. Me parece que es chileno, entonces voy a buscar información sobre eso, estaría muy interesante. También nos dicen en el chat que de nahuales. Sí, me encantan los nahuales y tengo historias que me han contado en primera persona, gente que ha visto, casi convivido con nahuales. Entonces, por supuesto, también es un tema que me encanta y creo que es algo que casi a cualquier latinoamericano le puede llamar mucho la atención, porque con uno u otro nombre existe el fenómeno del nahualismo en toda Latinoamérica. Nos dicen también de Pie Grande. A mí me fascina Pie Grande. Uno de mis más grandes sueños es algún día poder hacer un viaje a Canadá, sobre todo a alguno de los hotspots donde ocurren avistamientos de Pie Grande. Existen grupos ya organizados que tienen años de experiencia, que organizan expediciones para intentar filmar o grabar audios o recopilar evidencias de Pie Grande. Entonces una de mis más grandes fantasías algún día es viajar para unirme a una de estas expediciones de fin de semana y pasar unos días en lo profundo de los bosques tratando de encontrarme a Pie Grande.
sin duda es otro de los temas de los que puedo hablar. Nos dice Jesús en el chat del Chupacabras, encontré referencias de periodo prehispánico. Déjame ver si puedo encontrar las fuentes. Por favor, mándame eso. Sí. Sí, es un tema interesante. Porque normalmente el chupacabra se cree que un día apareció, un día lo inventaron en Puerto Rico. Y toda la gente ignorante de México y de Centroamérica empezó a copiar y se acabó la moda. Pero en realidad no, hay mucho de dónde cortar respecto al chupacabras. Nos dicen de monstruos marinos o misterios espaciales. Uf, claro, monstruos marinos. Ahí también ya tengo aquí en mi listita de temas. Tengo por ahí los casos de algunos barcos desaparecidos. Y algunos de esos casos están relacionados o posiblemente relacionados con avistamientos de monstruos marinos. Entonces también lo que me digan lo voy anotando. Yo aquí tengo mi listita de temas locochones para tratar y voy agregando esto que me van diciendo. Y pues bueno, ahora sí, ya me voy a despedir de ustedes. Les repito, sin ánimo de cansarlos, pero que por favor le den like a este video, lo compartan y me sigan en redes sociales y comenten y compartan todo lo que puedan, por favor. Y entonces, ahora sí, hemos llegado al final de este programa. Se despide de ustedes Felipe Fierro desde la Ciudad de México. Esto fue Mundo Anómalo. Buenas noches.